Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor. Espero que en este momento que vamos a compartir esta palabra estén disfrutando de ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Saludo a los hermanos varones del tabernáculo en este miércoles, día de culto de varones. Nos regocijamos en la presencia del Señor. Vamos a empezar, hermanos, haciendo una oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos, hablándonos en esta noche, porque Él tiene palabra especial para nosotros en esta noche. Se incline sus rostros y oramos. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos, te damos gracias, Señor, aleluya, en esta noche por este precioso momento que nos regala de poder, Señor, acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Te pido que en esta noche que vamos a predicar tu palabra, Señor, no seamos nosotros, sino tu Santo Espíritu hablando a nuestro espíritu, Señor. Permite que los hermanos que están allá detrás de esta pantalla sean bendecidos a través de esta palabra, que seamos llenos de tu santa presencia a través de esta palabra. Te pido, Señor, que en este momento tú prepares el ambiente, Señor, que sea propicio para la predicación de tu palabra. Bendice a todo aquel creyente y no creyente que nos está mirando en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta noche, amados, tengo una palabra preciosa que quiero compartir con ustedes y le he puesto por título a la predicación, al mensaje en esta noche: Dios renueva y fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Puede decir amén. Dios renueva y fortalece. Y quiero tomar el versículo que he considerado para esta predicación en Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, y dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esta es una promesa de victoria, de bendición para nosotros. Yo estoy seguro, hermanos, que los que hemos creído en nuestro Dios, los que hemos depositado nuestra confianza en Él, nunca seremos avergonzados, porque hay una promesa fiel y verdadera en su palabra, que los que confían en Jehová nunca seremos avergonzados, porque fiel es el que ha prometido estas palabras que acabo de leer. No son palabras de hombre, es palabra de Dios, porque desde el principio de la creación humana, hermanos, nosotros notamos a lo largo de la historia bíblica, cuando la estudiamos, cuando la enseñamos, nos damos cuenta de que el Señor, hermano, el interés que ha tenido Dios por su creación, un interés puro por cuidar de nosotros los creyentes, de los que hemos decidido amarlo y seguirlo a Él aún en medio de la adversidad. Por lo tanto, amado hermano, a nosotros nos queda hacer el mayor esfuerzo por vivir dentro de la justicia, dentro de la voluntad de Dios, y poder regocijarnos en la vida que Él nos regala. No importa la circunstancia que estemos circulando, pasando, nos vamos a regocijar en las tribulaciones, como dijo el apóstol Pablo. No olvidemos, hermanos, que es Dios quien nos renueva nuestra fuerza continuamente, y Él nos renueva nuestra fuerza para que nosotros confiemos, y Él deposita el trabajo de su obra en nuestras manos. Note que en primer lugar, hermano, Dios se interesa por nosotros. En el capítulo 40 del libro de Isaías, es la historia acerca del pueblo de Israel. El versículo 28 dice así: ahí nos muestra cómo Dios se interesa por los suyos, por su pueblo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no se cansa, Él no se fatiga, dice su palabra. Hermano, tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber que el Dios eterno se llama Jehová, que nuestro Dios se llama Jehová, y tenemos que estar seguros de que el Dios al cual nosotros le servimos no es un Dios humano que se cansa, no es un Dios que se fatiga, no es un Dios que se olvida de nosotros, es un Dios, hermanos, que tiene capacidad de entendimiento de todas nuestras necesidades.
Note usted, hermanos, que en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Isaías estaba en su trabajo profético, Israel pensaba que ya Dios se había olvidado de ellos y quizás se había cansado ya de los problemas de ellos. Pero a través del mismo profeta Isaías, Dios, hermano, anuncia que Él no es como los dioses paganos que que existen en el mundo y que en aquel tiempo estaban en su mayor auge. Dios estaba anunciando algo importante. Dios plenamente, hermano, estaba consciente de la situación del pueblo de Israel y tenía el poder necesario para cuidar de ellos. Y Él no se había olvidado. Note, hermano, su indignación cuando dice que el pueblo de Israel debió tener mejor conocimiento de las cosas en lugar de estar pensando que su Dios no cuidaba de ellos. Y no solamente el pueblo de Israel, hermano, actúa de esa manera. Muchos de nosotros pensamos en cuando estamos circulando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos en la peor circunstancia, pensamos que ya Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos que ya a Dios no le interesamos nosotros. Y el pueblo de Israel estaba pensando lo mismo, pero el Señor le lanza una advertencia. Notemos la indignación de Dios. Él le dice a Israel, mejor tener conocimiento de las cosas que están pasando, en lugar de estar pensando que Dios no cuida de ellos. En el versículo 28 de que acabamos de leer, Dios le pregunta si no han oído hablar acerca de Él, de cómo Él cuida de Israel o cómo ha cuidado del pueblo de Israel en el pasado. Hermano, los humanos nos olvidamos bien rápido de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios, hermano, entendía que Israel necesitaba recordar las obras que Él había hecho en el pasado en favor del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que eso ayudara al pueblo a comprender que Él no los había olvidado. Si volvían la mirada, si los israelitas volvían la mirada a los relatos de la identificación de Dios con Israel en el pasado, hermanos, se darían cuenta de que Él no siempre les respondía como ellos querían, porque ese es el problema de nosotros. Queremos que Dios nos responda de la manera que nosotros queremos oír la respuesta de Dios. No siempre Dios les respondía a ellos como ellos querían, ni en el momento de que ellos pensaban que lo iba a hacer. No podemos estar nosotros actuando de esa manera, pensando, es hoy que necesito que Dios responda a mi llamado. No, Dios no trabaja en el tiempo de nosotros. Dios tiene su tiempo y Él hace las cosas en su debido tiempo. Note usted, hermano, sin embargo, con esta situación, siempre les respondía a los israelitas en el momento y en la forma precisa. Aunque no fuera el tiempo de ellos, sabemos que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto y lo repetimos muchas veces, pero cuando se trata de esperar en el tiempo de Dios, se nos hace imposible para nosotros. Hermano, esta historia nos enseña a nosotros que nos puede dar aliento en momentos de tribulación el recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y a lo largo de la historia bíblica, los grandes hombres de Dios siempre estaban recordando las victorias que Dios les había dado en el pasado para agarrar fuerzas, para renovar fuerzas, para acordarse de quién es el Dios al que ellos le estaban sirviendo. Entonces, cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos vamos a sentir animados y llenos de esperanza. Cuando recordamos los momentos en que Dios nos ha ayudado, es importante, hermanos, también que podamos comprender que aunque no sepamos cómo vamos a atravesar los momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que saber que Dios comprende la situación, Él la conoce y Él va a ser, hermano, fiel con nosotros en cualquier circunstancia. Gloria al Señor, porque Dios es fiel, Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Aun cuando nosotros permanecemos infieles, Él sigue siendo fiel. Ahora, muchas veces perdemos el enfoque cuando nos enfrentamos a problemas. Lo perdemos cuando estamos en momentos fáciles, en situaciones de bendición en nuestra vida. Nos es muy fácil reconocer lo que Dios está haciendo. Pero ¿por qué no reconocemos en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad? ¿Por qué no reconocemos lo que Dios ha hecho en el pasado para darnos cuenta que en este preciso momento de dificultad Él puede actuar de la misma manera en que lo ha venido haciendo? No debemos de perder el enfoque cuando nos enfrentemos a los problemas. Nuestro enfoque está en Dios. El salmista dijo, ¿de dónde es que va a venir mi socorro? Pues de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra.
Hermano, en lugar nosotros de estar quejándonos de nuestros problemas, hermano, debemos de identificar en nosotros mismos el problema que ha contribuido a crear ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa a veces? Acusamos a los demás de aquello que nosotros somos culpables. ¿eh? O perdemos la meta que tenemos. ¿Por qué? Por estar pensando en las circunstancias que estamos pasando. Un consejo sabio que el apóstol Pablo nos da en otra carta que él escribe es que en vez de nosotros de estarnos quejando cuando estamos pasando por dificultades, por los problemas de la vida, dice el apóstol Pablo, recuerda las cosas buenas en lo amable, en el gozo, en lo puro, en lo santo. Si en una cosa de esas hay virtud, en esas piensa. Y cuando nosotros ponemos en práctica eso, que renovamos nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos de tristeza por pensamientos de gozo, de bendición y de alegría, hermano, entonces vamos a llegar a la conclusión que llegó el apóstol Pablo. He sido enseñado a vivir en abundancia como también en escasez. Amén. Eso es lo importante de que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, note usted que aquí en esta situación Dios no respondió a su pueblo por su respuesta, hermano, de una manera que iba a ofender al pueblo de Israel. Y note que el pueblo de Israel se estaba quejando de una manera bien fastidiosa, pero Dios no lo reprendió al pueblo por su respuesta, ni siquiera los culpó. Mire el Dios que nosotros le servimos, ni siquiera los culpó por el estado en que ellos se encontraban. Al contrario, hermano, note la palabra que les da, la promesa que el Señor les hace, versículo 29 del capítulo 40 de Isaías. Cuando estaba pasando la peor circunstancia, empezó el pueblo de Israel a quejarse de que Dios se había olvidado de ellos, de que Dios ya no los estaba ayudando, que Él no sabía lo que estaba pasando. Hermanos, viene el Señor y habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y le dice, Él es el que da esfuerzo al cansado. Versículo 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Alabado sea Dios. Esas palabras vienen, hermano, cuando nosotros estamos sintiendo el peor alejamiento en medio de una circunstancia, cuando pensamos que estamos solos, que no hay nadie con nosotros. Es ahí donde viene el Señor y nos dice, yo soy el que doy fuerzas al cansado, yo soy el que multiplico la fuerza aún a aquel que no tiene ninguna. Yo le doy fuerzas al que no las tiene y yo doy esfuerzo al que está cansado, le doy ánimo para que siga adelante. Hermano, Dios le está prometiendo al pueblo de Israel que le daría fortaleza y que le daría poder a los cansados y a los débiles. Y esa palabra también es para nosotros, porque somos el pueblo lavado con la sangre del Cordero. Y ahora somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces, hermanos, más adelante el Señor afirma en esas palabras por medio del profeta Isaías que hasta los más jóvenes se cansan de vez en cuando. Sin embargo, a pesar de sus quejas, Él está dispuesto a ayudarlos a atravesar aquel periodo de su vida. Hermano, y esa palabra es para nosotros también. Dios está dispuesto, a pesar de nuestras quejas, a pesar de lo que nosotros hayamos podido pensar de que Dios no estaba con nosotros, Él está dispuesto, hermanos, a ayudarnos a atravesar cualquier periodo difícil de nuestras vidas. Hermano, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos agotan y que nos ponen a prueba, tal vez las promesas de Dios nos parecen a nosotros demasiado buenas como para ser ciertas, y eso es una realidad. Sin embargo, esas promesas nos pueden dar aliento cuando estamos luchando para no darnos por vencido. Esas promesas son las que nos dan ánimo, son las que renuevan nuestra fuerza, son las que le dan fuerzas a aquel que aún no tiene ninguna, dice su palabra, gloria a Dios. Dios sabe dónde estamos y no se olvide en esta noche, amado hermano, caballero que me escucha o hermana que me está mirando en esta noche. Dios sabe en qué lugar, en qué momento, en qué circunstancia estamos. Él nos ayudará hoy a nosotros, tal como lo hizo, como ha ayudado a centenares y miles de personas en el pasado, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a Dios. Hermano, déjeme recordarle otra verdad.
el mensaje de Dios no se limitaba a Israel, porque si usted lee el capítulo 40 del libro de Israel, él había decidido manifestar ante todas las naciones quién era él. Dios le estaba diciendo al mundo entero que si se le somete a su voluntad, podrán volver a él para hallar fuerzas. Todo aquel que se regrese a la presencia de Dios, todo aquel que decida seguir la voluntad de Dios, todo aquel que decida meterse bajo la cobertura del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, podrá gozar, hermano, de las bendiciones que Dios da, de las nuevas fuerzas, podrá recobrar fuerzas si no las tiene, podrá renovar su espíritu, porque esa es la promesa que Dios ha hecho desde el principio. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aún hoy, hermanos, todos los pueblos pueden saber que Él es el Dios verdadero. Todas las crisis que el mundo está pasando, el mundo, la naturaleza está gimiendo porque la venida del Señor se acerca, porque la promesa de Dios de rescatarnos se acerca y el mundo tiene que reconocer que hay un Dios y que ese Dios es el que tiene el control de todas las cosas en sus manos y que el mundo tiene que rendirse, como dice su palabra, que toda rodilla se tiene que doblar ante la presencia del Dios altísimo y poderoso al cual nosotros le estamos sirviendo hasta el día de hoy. Dios, hermano, está dispuesto a renovar nuestra fuerza, pero todos los cristianos, no se olvide, no hay uno de nosotros, los que hemos creído y los que no han creído también, todos los creyentes y no creyentes pasamos por momentos de oscuridad en nuestras vidas y pensamos que las cosas, hermanos, serían mucho más fáciles si nosotros le pudiéramos decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer por nosotros y que cuándo es que Él tiene que hacerlo. Es lo primero que viene a nuestras mentes. Pero hermano, eso no es ninguna verdad, eso no es cierto. Dios sabe el momento preciso y tiene un plan para cada circunstancia. Él ha prometido estar con nosotros y nunca abandonarnos. Recuerde la palabra de Dios. Cuando venga el ataque del enemigo a tu mente, llena tu mente de las palabras que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras, las que Él ha dejado para que hagamos uso de ellas. Aleluya. Para eso nos dejó su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Si usted ha decidido servirle a Dios, vivir para Dios, Dios ha prometido estar con usted todos los días de su vida, hasta el último suspiro de nuestras vidas en este mundo, cuando pasemos a la gloria eterna con Él allá en el cielo. Hermano, nuestra responsabilidad, ya que Dios ha prometido estar con nosotros, nuestra responsabilidad consiste en mantenernos fieles y confiar en que nos va a ayudar a salir de la crisis más fuerte y nos va a ayudar a salirnos de esa crisis aún con nueva fuerza, más fuerte que cuando entramos en esa crisis. ¿Grabes eso? Dios nos va a sacar y nos va a ayudar a salir de la crisis, pero nos va a sacar aún siendo más fuertes que cuando entramos a esa crisis. Créalo en esta noche, porque esa es la promesa que Dios le ha dejado a sus hijos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios, hermanos, en segundo lugar, nos ha hecho justos para que gocemos de esas cosas. Mire, no teníamos oportunidad de gozar de las promesas ricas y abundantes que Dios tiene para los suyos, pero Dios, en su grande amor y su misericordia, nos ha hecho justos en Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo nos ha hecho justos? Nos ha dado una nueva naturaleza para que podamos gozar de su presencia. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No le da gloria a Dios por eso? Hermano, el fruto de haber sido libertados, hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? La santificación. ¿Y cuál es el fin de esa santificación? La vida eterna con el Señor. Oh, gloria a Dios, eso me llena de gozo, eso me da ánimo y fortaleza para seguir adelante. Debería de sentir lo mismo usted allí donde me está observando en su hogar. Ahora, note que Dios nos da fortaleza a fin de que vivamos para Él. Las fuerzas que Dios nos da es para que las utilicemos para vivir para Él. Una forma en que Él lo hace es dándonos una nueva naturaleza.
y lo hace cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Ahora, por haber sido hechos justos en Cristo, entonces ahora podemos vivir de una manera que le agrade a Dios, y eso es una gran bendición. Ahora bien, los creyentes en Cristo no tenemos razón alguna, y grave es esto también, no tenemos razón alguna para andar buscando las cosas que anhelan la naturaleza egoísta de la carne. Hemos sido liberados, dice el apóstol Pablo, del pecado, y ahora debemos hacer obras de justicia que agraden a nuestro Dios. Note que el beneficio de haber sido liberados del pecado es la santidad. Y le dije que el resultado de esa libertad es el don de Dios, es el don de Dios de la vida eterna. Don es un regalo de Dios, que es la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ahora tenemos una nueva meta. Y podemos alcanzar esa nueva meta con la ayuda del Señor. La podemos alcanzar. Nuestra meta es llegar a la eternidad, alcanzar la eternidad. No cante victoria aún todavía. Este es un proceso, porque dice que Él la va a perfeccionar cuando Él aparezca en gloria en las nubes. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, note, hermanos, que es nuestra nueva meta y la podemos alcanzar, le dije, con la ayuda del Señor. El problema es que no todos estamos dispuestos a luchar para alcanzar esa meta. Note que, hermano, en casi todos los campos, la diferencia entre el éxito y el fracaso es el que la persona, hermano, la persona esté dispuesta o no a trabajar cuanto sea necesario para lograr el éxito esperado. Si no estamos dispuestos a trabajar, pues entonces no habrá éxito. Y ahí radica la diferencia. Tenemos que estar dispuestos a trabajar para alcanzar el éxito. ¿Y cuál es el éxito? Lograr nuestra meta, la vida eterna. Porque muchos comienzan un proyecto con buenas intenciones, pero no llegan a terminarlo porque pierden de vista la meta. Nuestra meta es Cristo, alcanzar y llegar a ser como Cristo, un varón perfecto, gloria al Señor, es nuestra meta. Y esto es lo que sucede con los cristianos que comienzan su andar espiritual con Jesús. Hermano, lo aceptan y comienzan la carrera del creyente con Jesús. Pero cuando aparecen los problemas, las distracciones que ofrece la vida, se les es más fácil a esas personas alejarse que seguir esforzándose para atravesar los tiempos difíciles. Que no sea esa nuestra situación, nuestra actitud cuando vengan las metas, las situaciones difíciles. No, tenemos que luchar para atravesar esa meta. Jesús va a ir con nosotros, el Señor va a ir con nosotros, aunque vayamos circulando por un valle que tenga sombra de muerte, aunque la tempestad del mar sea impetuosa, ahí el capitán de la barca es Jesús y Él es el que calma la tempestad. Él tiene poder incluso para gobernar la naturaleza, gloria a Dios. Hermano, el apóstol Pablo nos llama a nosotros, a los creyentes, a enfocarnos, hermanos, en el final de nuestra carrera espiritual. Hermano, tenemos que acabarla, no nos podemos nadar y quedarnos cerca de la orilla, tenemos que alcanzar la orilla. Note que el apóstol había decidido una cosa, que ninguna dificultad, por grande que fuera, lo haría perder el premio máximo que era pasar la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que para que podamos alcanzar nuestra meta espiritual de pasar la eternidad en la presencia de Dios, necesitamos prepararnos y hacer lo que se exige de nosotros. Hay algo que se exige de nosotros. Pablo nos indica que hagamos, ¿qué es lo que nos exige de nosotros? Hacer morir las actividades asociadas con nuestra naturaleza pecaminosa. Si vivimos en santidad, gozaremos de las bendiciones del Señor. Porque con cada día que pasamos sirviendo a Dios, hermano, debería de ser más fácil ver a Dios a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Aleluya. Note que aparentemente el apóstol Pablo estaba pensando en su propio cuerpo físico cuando él afirmó que nuestro cuerpo se va desgastando. Pero aunque nuestro cuerpo se esté desgastando, esté fallando,
Pensemos como el apóstol Pablo. Él estaba seguro de que su espíritu estaba siendo renovado, se estaba llenando constantemente. Aunque este cuerpo desfallece, el interior está renovando, está renaciendo, gloria a Dios. Quizás nuestro cuerpo físico va camino a la tumba, de donde salió, a la tierra, pero nuestro hombre interior se está preparando para la vida eterna, hermano, y no va a detenerlo nada. Aunque sabemos que este cuerpo va a desfallecer un día y va a ir a la tierra, el que está dentro, el espiritual, se está preparando para gozar de la bendición de una vida eterna. Que esta sea nuestra principal preocupación, nuestra principal meta, la vida eterna con Cristo Jesús. Amado hermano, no se olvide de estas palabras. Dios es quien renueva nuestra fuerza. Él nos llamó, pero Él nos llamó porque nos iba a capacitar y nos iba a llenar de su bendición para que podamos vivir en este mundo los días que Él nos regale, llenos de gozo, llenos de poder y llenos de autoridad. Aleluya. No hay circunstancia alguna que nos pueda separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si en esta noche alguien ha llegado desanimado a su hogar, está ahí con desánimo, está pensando dejar los caminos del Señor, yo le animo en el nombre de Jesús. Hay una meta para alcanzar y estamos a punto de llegar a la orilla, porque Cristo pronto sonará la trompeta y nosotros volaremos con Él, y este mundo quedará aquí, la crisis quedará aquí. Nosotros iremos a un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde este cuerpo ya no va a sufrir enfermedad. Tendremos cuerpos renovados, tendremos cuerpos incorruptibles como el del Señor Jesucristo, con el que vamos a vivir la gloria de la vida eterna. Hermano, anímese en el nombre del Señor a seguir adelante. Y si no ha recibido a Jesucristo, en esta noche usted lo puede hacer. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en gloria, te adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias en esta noche por esa palabra preciosa que nos has hablado. Te doy gracias por aquellos que nos han visto en esta noche y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será la próxima, hermanos, y que Dios me los bendiga en esta noche. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo quede en cada uno de los hogares de aquellos que nos han observado en esta noche. Dios le guarde.